Buenos días, aquí otra vez Benjamín Bucio Ochoa. Para el trabajo de hoy, para el video de hoy, voy a exponer sobre el tema contraste de hipótesis unilateral y bilateral para la materia de probabilidad estadística. Entonces vamos a comenzar. Pero antes de entrar en los contrastes unilateral y bilateral, es importante entender que es un contraste de hipótesis en general. Un contraste de hipótesis es un proceso estadístico que nos permite evaluar si una afirmación o suposición sobre un parámetro de una población es razonable utilizando una muestra de datos. El proceso consta de los siguientes pasos. El número 1 sería plantear una hipótesis nula. La hipótesis nula representa una afirmación de no cambio o sin efecto. Es lo que se intenta refutar. El número 2 sería plantear una hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa representa una afirmación que queremos probar como verdadera. Es la contraposición a la hipótesis nula. El paso número 3 sería elegir el nivel de significancia. El nivel de significancia es el umbral de probabilidad que utilizamos para rechazar la hipótesis nula, comúnmente establecido en 0,05. El paso número 4 sería realizar la prueba estadística. Esto involucra calcular una estadística de prueba, como la medida de la muestra, la desviación estándar, etc., y compararla con el valor crítico o el valor para determinar si se rechaza o no la hipótesis nula. El paso número 5 sería tomar una decisión. Según el valor P o la comparación con el valor crítico, se decide si se rechaza la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa o si no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Ahora, para entender los contrastes unilateral y bilateral, debemos analizar cómo se estructura la hipótesis alternativa y qué tipo de preguntas se buscan responder para cada tipo de contraste. Ok, ahora el contraste de hipótesis unilateral de una cola. Un contraste unilateral o de una cola es aquel en el que la hipótesis alternativa se establece en una única dirección. Este tipo de prueba se utiliza cuando se espera que el parámetro de la población sea mayor o menor que un valor específico, pero no para ambas cosas. La estructura del contraste unilateral sería: número 1, la hipótesis nula. Generalmente establece que no hay efecto que el parámetro es igual a un valor específico. La hipótesis alternativa, como número 2, define una dirección particular para el cambio o el efecto que se esté evaluando. Si esperamos que el parámetro sea mayor que el valor específico, la hipótesis alternativa sería mu mayor que mu0. Si esperamos que el parámetro sea menor que el valor específico, la hipótesis alternativa sería mu menor que mu0. O la la zona de rechazo. En un contraste unilateral, la zona de rechazo, el área donde rechazamos la hipótesis nula, está en un solo extremo de la distribución. Si la hipótesis alternativa es mu mayor que mu0, un cambio esperado hacia un valor mayor, la zona de rechazo estará en el extremo derecho de la distribución. Si la hipótesis alternativa es mu menor que mu0, un cambio esperado hacia un valor menor, la zona de rechazo estará en el extremo izquierdo de la distribución. Como un ejemplo práctico,
Suponiendo que estamos evaluando si el salario promedio de los empleados de una empresa es mayor que 3.000, planteamos las siguientes hipótesis. Hipótesis nula. Mu es igual a 3.000, es decir, la media es igual a 3.000. La hipótesis alternativa sería mu es mayor que 3.000, la media es mayor que 3.000. Aquí se utilizaría un contraste unilateral derecho porque estamos interesados en determinar si la media es mayor que 3.000. Número 2. Contraste hipótesis bilateral o de dos colas. Un contraste bilateral es aquel en el que la hipótesis alternativa no se limita a una dirección específica. En lugar de buscar un cambio en una sola dirección, se busca cualquier cambio de cualquier dirección respecto al valor esperado. Es decir, queremos saber si el parámetro es diferente del valor específico. La estructura del contraste bilateral sería, número 1, la hipótesis nula. Establece que el parámetro es igual a un valor específico. De nuevo. La hipótesis alternativa sería la que establece que el parámetro es diferente del valor específico, sin especificar si el cambio es hacia una dirección mayor o menor. Es decir, mu es diferente de mu 0. Contrario a la hipótesis nula en la que mu es igual a mu 0. La zona de rechazo. En un contraste bilateral, la zona de rechazo se atribuye en ambos extremos de la distribución. Esto refleja el hecho de que la hipótesis alternativa establece que el parámetro puede ser mayor o menor que el valor específico. El área de rechazo está en ambos extremos, a la izquierda y a la derecha de la distribución. Como un pequeño ejemplo práctico, suponiendo que queremos saber si el salario promedio de los empleados de una empresa es diferente de 3.000, las hipótesis serían: hipótesis nula, mu igual a 3.000. La hipótesis alternativa sería mu diferente de 3.000. En este caso se utilizaría un contraste bilateral porque estamos interesados en saber si la media es mayor o menor que 3.000. En conclusión, el contraste unilateral se utiliza cuando se espera un efecto en una sola dirección, es decir, o mayor o menor, pero no ambos. Se rechaza la hipótesis nula si la estadística de prueba cae en uno de los dos extremos de la distribución. El contraste bilateral se utiliza cuando se quiere saber si un parámetro es diferente de un valor específico, sin importar en qué dirección. La zona de rechazo está en ambos extremos de la distribución. El tipo de contraste que se elija depende de la pregunta de investigación y de si se tiene una hipótesis concreta sobre la dirección del cambio o simplemente se busca cualquier desviación respecto al valor de referencia. Y sería todo.